con problemas de aplicación tanto de campo magnético y también de campo eléctrico. Pero antes de ver los problemas voy a mostrarles un video sobre el campo magnético y el campo eléctrico al mismo tiempo los dos, para que ustedes tengan un criterio de formulación de problemas. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? ¿O no? Sí, ya, bien, gracias. Vamos a ver este video. En un video anterior, Les comparto la pantalla. vimos que un cable recto que lleva una corriente En un video anterior vimos que un cable recto que lleva una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor en círculos concéntricos. En este video vamos a explorar cómo luce el campo magnético en una bobina, un cable que forma un bucle y por el que fluye una corriente eléctrica. Y les adelanto que quizá ya estén familiarizados con estos patrones de campo. Para ver el patrón del campo eléctrico experimentalmente, todo lo que tenemos que hacer es poner algunas rayaduras de hierro alrededor del cable y es lo que haremos primero. En este video tenemos cables de cobre formando un círculo y noten que estos atraviesan un panel de vidrio. Dentro de este panel de vidrio hay rayaduras de hierro, de manera que cuando hacemos que pase una corriente eléctrica a través de estos cables, pasa por la bobina y va a generar un campo magnético, por lo que las rayaduras de hierro se van a reacomodar. Aquí lo tenemos, ya hicimos la conexión y cuando lo encendemos cerramos el circuito. Comienza a pasar corriente y aquí está. Vemos cómo se forma el patrón del campo magnético. Está hermoso, véanlo. Podemos ver que cerca del cable el campo está en círculos, pero conforme nos alejamos de los cables y nos acercamos al centro, vemos que los círculos tienden a ser más grandes, tienen curvas más grandes, como lo pueden ver aquí. También tienden a ser más planas. Y si vamos al centro de la bobina, vemos que el campo está bastante recto. Ahora vamos a tratar de averiguar por qué se ve así el campo magnético. Y veremos que esta es una línea de campo bastante conocida. Ya la hemos visto antes. Aquí tenemos un anillo de cobre. Es un círculo, pero lo vemos de lado, como en el caso de la bobina de este video, por lo que lo vemos ovalado. Y digamos que hacemos pasar una corriente por él en esta dirección particular. Se mueve hacia el fondo, luego por atrás, sale del fondo y de regreso al frente. Así sucesivamente. Justo como este, va hacia la pantalla, por detrás, sale y pasa de nuevo por enfrente haciendo círculos. ¿Cómo podemos conocer cuál es la dirección del campo magnético alrededor de todo este anillo? Vimos en un video anterior que si tenemos un cable recto, podemos usar la regla de la mano derecha, donde básicamente usamos la mano derecha para sujetar el conductor, de manera que el pulgar está en la dirección de la corriente y los 4 dedos indican la dirección del campo magnético que está alrededor del cable recto. Si quieren saber más al respecto, hemos hablado con más detalles sobre esto en videos anteriores. Siéntanse libres de regresar a ver esos videos. Pero aquí no tenemos un cable recto, tenemos un círculo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo usamos la regla de la mano derecha en este caso? Bueno, todo lo que tenemos que hacer es sostener cada sección de este cable de forma separada y calcular cuál es la dirección del campo magnético en cada sección.
Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos saber cómo es el campo magnético en esta sección y elijo esta sección porque es más fácil de dibujar el campo magnético en este punto, como verán en un momento. Queremos saber cómo luce el campo magnético en este punto. ¿Cómo lo hacemos? Pues con mi mano derecha sujeto esta sección de manera que mi pulgar apunte en la dirección de la corriente. Pero ¿cuál es la dirección de la corriente en este punto? Bueno, ya que la corriente aquí se mueve a la derecha, entra a la pantalla en este punto, por lo que mi pulgar debe apuntar hacia la pantalla. Veamos cómo luce. Si sujeto esta parte, se verá así. No pueden ver mi pulgar porque mi pulgar apunta hacia la pantalla y mis 4 dedos indican la dirección del campo magnético alrededor de esta sección. Noten que estos dedos van en sentido horario, por lo que sé que en esta sección el campo magnético va en sentido horario. De forma similar, ahora vamos a considerar esta sección. De nuevo, elijo esta sección porque va a ser más fácil de dibujar su campo magnético. Aquí vemos que la corriente sale de la pantalla, sale y luego va hacia la derecha. Si sujetamos esta sección del cable, ¿pueden imaginar cómo se va a ver? Pues en este caso mi mano derecha, recuerden que solamente debemos usar la mano derecha. Estará de forma que el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Si lo sujeto con mi mano derecha se verá así. Ahora vemos los 4 dedos que rodean el cable que van en sentido antihorario, por lo que sabemos que el campo magnético en esta sección tiene sentido antihorario. Esto explica los campos circulares de aquí. Ahora, para saber cómo es el campo magnético en todo el anillo, no tenemos que estar repitiendo esto una y otra vez. Hay una forma de averiguar cómo podría verse el campo magnético. Es así como lo haremos. Si vemos esta parte, nos dice que el campo por adentro del anillo apunta hacia arriba y por fuera del anillo apunta hacia abajo. Lo mismo ocurre de este lado. El campo magnético por dentro del bucle, la bobina, va hacia arriba y por fuera del bucle el campo magnético va hacia abajo. De hecho, sin importar cuál sección del cable sujetemos, el campo eléctrico por dentro va a ir hacia arriba y por afuera irá hacia abajo. Para convencerlos, permítanme mostrar otras 2 secciones que sujetamos. Aquí están. Usamos la misma regla de la mano derecha, donde el pulgar apunta en la dirección de la corriente y podemos ver claramente que los 4 dedos nos dicen que por dentro el campo va hacia arriba y que por afuera el campo va hacia abajo. Por dentro va hacia arriba y por afuera va hacia abajo. Con esto sabemos que en todo el cable el campo magnético por dentro va a ir hacia arriba y por fuera va a ir hacia abajo y que tiene que haber círculos cercanos, porque todas las líneas de campo se mueven de esta forma. ¿Pueden verlo ahora? ¿Se lo imaginan? Si queremos dibujar el campo completo, quitamos estas manos para poder ver bien las líneas del campo magnético. Es así como lucen todas las líneas del campo magnético. Vean que todas van hacia arriba cuando pasan por dentro de la bobina y tienden a ir hacia abajo cuando están por fuera de ella. Esto es exactamente lo que tenemos en el experimento. Lo último que les quiero preguntar es si esta forma les parece familiar y para eso permítanme alejar la imagen un poco más. Muy bien, aquí la tenemos. Admiren el hermoso patrón del campo. ¿A qué se parece esto? Bueno, pues el campo luce muy similar al campo creado por un pequeño imán. Hemos visto cómo luce el campo magnético de un imán. Se ve más o menos así. Vean ambos patrones de campos. ¿No lucen muy similares? Aquí la línea del campo comienza aquí y continúa dando la vuelta de esta forma. Aquí las líneas de campo también comienzan de este lugar y dan la vuelta de la misma manera. Las diferencias que pueden notar es que el campo está un poco más aplanado y acá el campo es más redondo. Pero si este imán fuera mucho más pequeño, noten que tendríamos un patrón de campo muy parecido a este otro. Esto significa que una bobina que lleva una corriente se parece a un pequeño imán. Y ahora podemos decir que este lado representa el polo norte del imán y este otro lado es el polo sur del imán. Los polos realmente no están aquí, pero si imaginamos esto como un pequeño imán, podemos tratarlo de esta forma.
Esto es genial porque ahora aprendimos cómo crear nuestros propios imanes artificiales. Así que en este video aprendimos cómo encontrar el campo magnético alrededor de una bobina, un bucle por el que pasa una corriente, usando la misma regla de la mano derecha. Y después vimos que un bucle que lleva una corriente va a ser equivalente a un pequeño imán. Bien, nosotros hemos visto en todo caso la manera como el campo magnético y el campo eléctrico se comportan durante un proceso de interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿De qué manera, no? Vectorialmente se producen estas, estas intensidades de corriente dentro de un campo magnético. Bien, vamos a hacer el siguiente problema del campo magnético. No sé si ya lo hemos visto con ustedes. Dice, habla de una esfera rectangular, tiene un área de 200 centímetros cuadrados y el plano de la esfera forma un ángulo de 41 grados. ¿Hemos visto ese problema? ¿Se recuerdan de ese problema? Les digo esto porque también tengo el paralelo 3 y con ellos voy al mismo tiempo con ustedes, entonces no me recuerdo si ya vimos este problema. Ya. Bien, vamos a ver el problema entonces. Gracias, señorita Gerardo. Dice, una esfera rectangular tiene un área de 200 centímetros cuadrados y el plano de la esfera forma un ángulo de 41 grados con un campo magnético de 0.28 Tesla. ¿Cuál es el flujo magnético que penetra la esfera? Entonces vamos a hacer el esquema de nuestro trabajo. Dice que tenemos una esfera rectangular que tiene un área de 200 centímetros cuadrados. Un área de 200 centímetros cuadrados. Y el plano de la esfera, este plano, forma un ángulo de 41 grados. Con un campo magnético de 0.28, el campo magnético es el que rodea, ¿no?, a esta esfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos un área de la esfera de 200 centímetros cuadrados. Forma un ángulo de 41 y, en un campo, y este trabaja en un campo magnético de 0.28 Tesla. Recordemos, estudiantes, que una Tesla aquí es igual a un Weck sobre metro cuadrado. Un Tesla es igual a una Weck sobre metro cuadrado. Entonces nuestras unidades de medida van a ser en metro cuadrado y no en centímetros. ¿Qué tenemos que hacer entonces con todo 200? Transformarlo a metro. Entonces decimos que el área es 200 centímetros metros cuadrados por un metro cuadrado. ¿Cuántos centímetros cuadrados? Un metro cuadrado, ¿cuántos centímetros cuadrados? Un metro cuadrado, señores estudiantes, ¿cuántos centímetros cuadrados?
¿Ah? Estudiantes. Un metro cuadrado es igual a ¿cuántos centímetros cuadrados? A 10.000 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Correcto. Centímetros cuadrados. Perdón, de lo contrario. Voy a hacer un factor de conversión. Y un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados, los centímetros cuadrados se van. La respuesta me queda larga en 0.020 metros cuadrados. Ya tengo mi área. ¿Por qué? Porque lo voy a llevar a una fórmula. Mi fórmula es que me pide calcular el flujo. Entonces el flujo es igual al campo magnético por el área. Ya tengo mi campo magnético allá, pero también este flujo tiene que ver con el ángulo que forma la espiral. Entonces sería por el seno del ángulo. Entonces digo, el flujo es igual a 0.28 Tesla. Aquí es igual a Tesla, a V sobre metro cuadrado. Por el área, 0.0200 metros cuadrados por el seno de ¿cuánto? De 41 grados. Entonces, multiplico y calculo todo esto y digo, el flujo es igual a 0.28 V por metro cuadrado por el 0.020 metros cuadrados por el seno de 41. Entonces, calculadora, seno de 41 es igual a 0.65605. 0.65605. ¿Sí? Bien. Multiplico todo eso y mi resultado es 3.67 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades de medida serán ahí? ¿Cuál es la unidad de medida como resultado? 3.67 por 10 a la menos 3. Las unidades de flujo. Web, correcto. Web. Entonces, metro cuadrado por metro cuadrado. Aquí la respuesta es web. ¿Sí? Esa es mi respuesta y esa es mi rendimiento. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? ¿Ninguna? Bien, vamos a hacer otro problema. Me dicen cuando tenga que borrar porque la pizarra es muy pequeña y aquí no entran problemas muy grandes. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ya, señorita, gracias. Vamos a hacer otro problemita. Este problema lo van a hacer ustedes. Es un problema igualito al de acá. Dice así. Un campo horizontal de 0.5 Tesla. Les voy poniendo los datos. Un campo horizontal
de 0.5 Tesla atraviesa una esfera rectangular de 120 milímetros de largo por 70 milímetros de ancho. Debe se refiere al área. Determine cuál será el flujo magnético. Determine cuál será el flujo magnético que atraviesa la espira, cuando su plano forme los siguientes ángulos. Los siguientes ángulos: 0 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados. 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados. Ahí está todo, ningún problema parecido al anterior. Igual o igual al anterior, con la misma fórmula, ¿no? Flujo es igual al campo magnético por el área y por el seno del ángulo. Entonces ustedes van a trabajar con el ángulo de 0 grados, luego con 30, luego con 60 y luego con 90. Se van a salir 4 operaciones. Voy a ausentarme un ratito, estudiante, un minuto. Permiso. Bien, a ver, estudiantes, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo va el problema? ¿Cuánto es la primera respuesta? Con el ángulo de 0 grados. No es 0, bro. 0 hueco, ¿verdad? Bien. El estudiante Soria.
Con 30 grados, ¿cuánto? 2,1 por 2.1 por 10 a la menos 3. No, 2.10 nada más. Ah, ya, por 10 a la menos 3. 3. 3, ¿no? Ya. 2.10 por... Ya. Vamos a ponerlo aquí porque... Aquí, con 0 grados, es 0 web, ¿no? Con 30 grados, ¿cuánto me dijo? 2.10, ¿no? 2.10 por 10 a la menos 3 web, ¿no? Con 60 grados. 3,63 por 10 a la menos 3. Ya. 3.63 a la menos 3 web. Y con 90, 4,2 por 10 a la menos 3 wells. 4.2 por 10 a la menos Menos 3. menos 3. Correcto. Menos 3. Bueno, ya estudiante Soria, muy bien. Ahora, todos estos resultados con estas unidades de medida las vamos a transformar en miliweb. Partiendo del hecho de que una web es igual, una web es igual a 1000 miliweb. Vamos a transformar estas unidades y estos resultados de web a miliweb. En el primer caso será 0, ¿no? En el segundo caso, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale en el segundo caso? 2.10, ¿no? 2.10 miliweb. En el tercer caso, 3.63 miliweb. Y acá, 4.20 miliweb. ¿Sí? ¿Cómo hicimos esto? Primero encontramos el área, multiplicamos esto por esto, y nos dio como resultado el área 8.40 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Aquí nos dio 8.40 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Metros cuadrados. Ya tenemos el área. Tenemos el campo magnético transformado de los Tesla a Web, ¿no? Aquí 0.5 Web sobre metro cuadrado. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? Con los diferentes, ¿no? Con 0 grados, con 30 grados, con 60 grados. Eso que son 4 operaciones. ¿Está claro este problema, estudiantes? Aquí 2 estudiantes han intervenido con su resultado. Yo los felicito, muy bien. Les apunto para el puntaje final. ¿Preguntas, estudiantes, sobre este problema? Para pasar a otro. ¿No tienen preguntas? Bien. Mientras lo copian, voy a buscar el otro problema. Este es estudiante Soria. Problemas de campo eléctrico ya hemos hecho. ¿Mande, perdón? Problemas de campo eléctrico ya hemos realizado. No creo. Ya, revisen su información.
Bien, aquí tenemos un problema que habla del movimiento de una partícula, en este caso los electrones. Dice así el problema. Un protón, cuya carga es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Se inyecta de derecha a izquierda, en un campo magnético igual a 0.4 tesla, dirigido hacia la parte superior de una hoja de papel. Si la velocidad del protón es igual a 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, la pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza magnética sobre el protón? ¿Cuáles son la magnitud y el sentido de la fuerza magnética sobre el protón? Entonces dice el problema, ¿no? El esquema sería así. Yo tengo aquí mi protón. Ahí está mi protón. Hay un campo magnético. Pero el campo magnético dice que se inyecta de derecha a izquierda. ¿Ves? De derecha a izquierda. Está de derecha a izquierda se inyecta. Es un campo magnético de 0,4 T, dirigido hacia la parte superior de una hoja de papel. Entonces aquí yo tengo una hoja de papel. ¿Hacia dónde se dirige este protón? Hacia acá arriba. Hasta luego. Disculpen, estudiante. ¿Ya? Dirigido. Entonces aquí tengo este sentido. Y tengo este sentido dirigido hacia arriba, hacia la hoja de papel de este protón. Entonces, ¿qué me piden aquí? Magnitud y sentido de la fuerza. Entonces lo que me están pidiendo es la fuerza necesaria para poder mover este protón hacia esta hoja de papel. Entonces la formulita es fuerza del campo magnético, que es igual a la carga por la velocidad y por el flujo. Perdón, por la densidad del campo. Este también se llama densidad de campo, también se llama campo magnético. A ver, el resultado, ahí ya tienen la fórmula. Sería 1.28 por 10 a la menos 13. 1.28, ¿no? Sí. Ya. Entonces la fuerza es igual a 1.28 por 10 a la menos 13. ¿Cuáles son las unidades de medida? Newton. ¿No? ¿Por qué? Veamos.
La carga es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por la velocidad es 2 por 10 a la 6 metros por segundo por el campo magnético de 0.4 Tesla. 0.4 W sobre metro cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ya. Entonces, también un Tesla es igual a 1 newton por metro de amperio. Una Tesla es igual a newton por metro sobre amperio. 1 newton por metro sobre amperio. Y un coulomb es igual a 1 ampere por segundo. A ver, estudiantes, veamos. Para que me llegue a newton, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, saber que una Tesla es igual a newton por metro sobre amperio. Y luego, un coulomb es igual a 1 ampere por segundo. Y ahí es donde me sale ya la respuesta en newton. Entonces vamos viendo. Este coulomb, si lo hacemos aquí, decimos ampere por segundo. Acá, metros por segundo. Y aquí, vuelta. O sea, en vez de decir vuelta, decimos Tesla. Tesla es newton por metro sobre ampere. Entonces, ampere, con ampere se van, segundo por segundo, metro por metro, y la respuesta me queda en newton.
¿Se ven? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué quedan muchos? Porque hay que conocer las otras unidades medidas. ¿En qué otras unidades las puedo también expresar? ¿Alguna pregunta sobre este problema? No hay pregunta. ¿Seguro? Bien, vamos a resolver otro problema de campo magnético. Dice, una bobina circular con 40 vueltas de alambre Entonces aquí tenemos una bobina con estas vueltas de alambre. En el aire tiene 6 centímetros de radio. Decimos que tiene 6 centímetros de radio. Y está en el mismo plano de una hoja. Está en el mismo plano de una hoja. Entonces aquí tenemos nuestra hoja. La pregunta es, ¿qué corriente deberá pasar? ¿Qué corriente deberá pasar por la bobina para producir una densidad de flujo? Para producir una densidad de flujo de 2 metros.
una densidad de flujo de 2 metros. De 2 metros en su centro. Aquí, en el centro. Entonces la fórmula que vamos a usar para este problema es esta. Donde la densidad magnética es igual a la permeabilidad relativa, 0, que multiplica a N por I dividido para 2R, o sea, 2 veces el radio. Entonces despejamos la variable intensidad, porque esa es la corriente. La intensidad me permite manejar la corriente. Ya vamos a empezar esta parte. Intensidad de ecuación es igual a 2R, que multiplica al campo, que divide a la permeabilidad, multiplicado por N. La permeabilidad eléctrica de un campo magnético es una constante. Un sub 0 es igual a 4pi por 10 al menos 7 Tesla. Tesla por metro sobre ampere. Así está expresada en su medida. Ya, y también N representa al número de vueltas. N es el número de vueltas de la bobina. ¿Cuántas vueltas tiene? La bobina, 40 vueltas. Eso es igual a N. ¿Ya? Pues bien, ya tienen ustedes ahí manifestado los datos, ¿no? Entonces, este radio que está en centímetros, ¿qué tenemos que hacerlo? Transformarlo a metros. Nada más, y el resto ahí está todo bien incorporado. Porque nosotros tenemos que agregar los datos. ¿Cuál es la respuesta? $4.77 4.77 amperes. Entonces, te voy explicando para agregar los datos. ¿Qué datos les voy a agregar? Entonces, el problema, 2, 2 por 0.06 2. 0.06 metros. metros. Ajá. 0.06 metros. ¿Ya? ¿Por qué más? Por 002. 0.002. 0.2, ¿qué cosa? No va otro 0, es 002. ¿Cuánto otro cero? Ajá. Ya, la unidad de medida Tesla. es la. Esto va aquí arriba, abajo. ¿Cuánto vale la permeabilidad relativa? 4pi por 10 a la menos 7. 10 menos 7 Tesla por metro sobre ampere por L. ¿Cuánto vale L? 40. 40. Vueltas. ¿Ya? Y ahí la respuesta me queda en amperes, ¿no? Tesla por Tesla, metro por metro, y la respuesta es amperes.
Tengo que es igual a 4.77 amperes. Ahí está. Bien. Estos son los problemas de campo magnético. Una gran cantidad de problemas hemos resuelto, de los que ustedes tienen que también realizar. Vamos a ver un problema de campo eléctrico. Dice una carga eléctrica de más 2 microcoulomb colocada en un punto P de un campo eléctrico, experimenta una fuerza descendente de 8 por 10 a la menos 4 newton. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico? En un campo eléctrico uniforme, la intensidad está expresada en letra E, como letra E. Por lo tanto, la fórmula de la intensidad de un campo eléctrico, la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga. ¿Ya? Entonces, ¿qué me preguntan a mí? Calcular la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué fuerza tengo descendente? 8 por 10 a la menos 4 newton. Dividido para la carga del microcoulomb, que la tengo que transformar a coulomb. Por lo tanto, esto va a ser igual 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Porque por cada coulomb hay igual 1 por 10 a la menos 6 microcoulomb. Por cada coulomb también es igual 1 por 10 a la menos 9 nanocoulomb. Entonces la respuesta es igual 400 newton sobre coulomb. Dígame respuesta. Sí. Otro problemita. Esto lo hacen ustedes. ¿Qué problema lo hacen ustedes? Dice así. Una carga de menos 5 nanocoulomb se encuentra colocada en un punto P
del problema anterior, o sea, de este. Coma, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la carga de menos 5 nanocoulomb? Entonces, la carga es menos 5 nanocoulomb y lo transformamos a coulomb. Y el problema anterior de la carga es de 400 newton sobre coulomb. Esa es la intensidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos piden calcular? La fuerza. Entonces, la fórmula, intensidad es igual a la fuerza sobre la carga, y la fuerza aquí es igual. Señorita Lucio Tey, ¿cuál sería la fórmula de fuerza en este problema? Respuesta. Respuesta, estudiantes. Entonces partimos de esta fórmula, que la intensidad, la fuerza es igual a la intensidad por la carga. ¿Cuánto es mi intensidad? 400 newton sobre coulomb por la carga, que en este caso sería 5, ¿no? Menos 5. Menos 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Y eso es igual, su respuesta es 2 por 10 a la menos 6 newton. Ya está, ese es el problema. A ver. Dice el siguiente problema. Encuentre la intensidad del campo eléctrico. Encuentre la intensidad del campo eléctrico en un punto P. En un punto P, ubicado a 6 milímetros a la izquierda, ubicada a 6 milímetros a la izquierda, de una carga de 8 microcoulomb. Punto seguido. ¿Cuál es
la magnitud y la dirección de la fuerza en una carga de menos 2 nanocoulomb colocado en dicho punto. Bien, este problema consiste en lo siguiente. Esta es otra fórmula que ya nosotros la hemos estudiado, pero la vamos a repasar. Ese es el problema que tenemos en un campo, en una distancia. Y tengo un filamento de dicho campo. Dice que tengo una carga a la izquierda. Entonces a la izquierda, una carga a la izquierda de dicho campo. A 6 milímetros de la izquierda. Entonces tenemos aquí distancia a 6 milímetros. ¿Cuánto vale esta carga? Esta carga que está aquí, que la estoy moviendo acá, es igual a 8 microcoulomb, ¿no? Sí, 8 microcoulomb. ¿Sí? ¿Qué me pide calcular aquí? La fuerza. Entonces la fuerza. Me pide calcular la fuerza. Por magnitud, por el vector fuerza. Pero ¿qué tengo que encontrar? La intensidad. La intensidad es igual a la constante de proporcionalidad de un campo eléctrico que multiplica a su vez a la carga y divide a la distancia de dicha carga al cuadrado. La distancia de aquí está entre la carga y la constante de proporcionalidad de este campo. ¿Qué tengo que transformar? Las unidades de 16 milímetros a metros. 6 milímetros por un metro que tiene 100 centímetros, ¿verdad? Por un centímetro. ¿Cuántos milímetros? 10, ¿no? 10 milímetros. Entonces, ¿cuántos milímetros serían? ¿Cuántos metros serían ahí? 6 por 10 a la menos 3 milímetros, ¿no? Perdón, metros. 6 por 10. Ah, no, perdón. Estoy mal. Tengo mal hecho la conversión. Directamente. Un metro que tiene 1000 milímetros. ¿Ya? Entonces la respuesta me queda 6 por 10 a la menos 3 metros. Tengo aquí mi respuesta, 6 por 10 a la menos 3 metros. Entonces la constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado, que multiplica la carga, que en este caso es de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y esto divide a 6 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces las unidades de medida que tenemos que separar son metros cuadrados, por metros cuadrados, coulomb cuadrado, con este coulomb. ¿Sí? 2 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Correcto. 2 por 10 a la 9, positivo, ¿no? Sí. Newton sobre coulomb. ¿Ya?
Ya, señorita Gerardo, gracias. Luego, tenemos que calcular la fuerza. La fuerza es igual a la carga por la intensidad. Porque nos dice el problema cuál es la dirección de la fuerza en una carga de -2 nanocoulomb. Entonces tenemos que trabajar con esa carga de -2 nanocoulomb. Entonces es igual -2 por 10 a la -9 coulomb. Multiplica la intensidad, en este caso por 2 por 10 a la 9 newton sobre coulomb. Coulomb y me queda la respuesta de fuerza. Fuerza. Entonces, ¿qué sería igual la fuerza? ¿A qué sería igual la fuerza? Menos 18 newtons. ¿Cuánto? Menos 18 newtons. No, miren que son 2 por 2. Menos 2 por 2. 4 newtons. 4 newtons, profesor. 4 newtons. 4 newtons. Esa es mi pregunta. Es un programa que tiene 2 tipos de ejercicios que hay que hacer al mismo tiempo. Vamos viendo otro. A ver, este es un problema parecido al anterior. Dice así, determine la intensidad del campo eléctrico. Determine la intensidad del campo eléctrico en un punto P, coma, situado a 4 centímetros encima de una carga. Situada a 4 centímetros encima de una carga de menos 12 microcoulomb. Situada a 4 centímetros encima de una carga de menos 12 microcoulomb. La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga de 3 nanocoulomb, sobre una carga de 3 nanocoulomb ubicada en el punto P? Lo primero que tenemos que hacer es buscar la intensidad, ¿no? Igualito a este proceso, es igualito.
¿Respuestas, estudiantes? Es un problema igualito a esto. Señor Calderón, la respuesta. Señorita Cabezas, su respuesta. Señorita Lucio. Señorita Flores, su respuesta. Señorita Parrales. Bien. ¿No tienen la respuesta, Geraldo? No, profe, aún estoy intentando. Ah, ya, sigue calculando, ¿no? Ya, a ver. Tenemos 5 minutos más para calcular. A ver, vamos a preguntar a otros estudiantes acá, en otro lado de la pantalla, si ya tienen el problema. Señorita Narváez ya tiene su respuesta. Señorita Piazu. Estudiante Tenelema. Estudiante Muñoz Acosta ya tienen la respuesta. Está el estudiante Muñoz Acosta aquí. No se encuentra el estudiante Muñoz Acosta. A ver. El estudiante Mendoza Jeremy. La respuesta. Aquí parece que no hay algunos estudiantes en esta clase, en esta sala. Profe, ¿me puede ayudar con algo? Es que creo que copié mal un dato. ¿Podría repetir el ejercicio? Oiga, profe, disculpe, es que aún no tengo el resultado. Que no Ya. podía activar el micrófono, profe. Ya, Ya, déjenla sacar. estoy dando 5 minutos para la respuesta. Repito el problema. Dice, determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto P, situado 4 centímetros encima de una carga de menos 12 microcoulomb. La pregunta es, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga de 3 nanocoulomb ubicada en el punto P? Este es un problema igualito a esto. Lo que cambian son las cargas y la distancia, ¿no? A ver, vamos a seguir preguntando. Señorita Torres, ¿ya tiene su respuesta? Señorita Moreira Zamora. Los estudiantes que no contestan se suponen que no están aquí.
Y los, haciendo. allá. Y los que no contestan, están aquí, los voy a sacar a sala porque creo que no están aquí. A ver, estudiante Samuel Bravo. Profe, una pregunta, ¿era -3 o 3? En el... Sí, no, solamente 3. 3 nanocoulombs. Les recuerdo algo, el signo de las cargas no interfiere en la respuesta. ¿No? Yo solamente quiero la respuesta porque la carga no interfiere. Perdón, el signo no interfiere. Ustedes pueden trabajar con cualquier signo. Contarles que la respuesta sea la adecuada y pertinente. Señorita Gilse, ¿no hay respuesta? Estoy haciendo, profe. Ya. Bien, vamos a esperar entonces 3 minutos, porque ya de los 5 que ya les di para que ustedes calculen. Profe, Dígame. quizás sale sería -7.75 por 10 elevado a la séptima. A ver, vamos a ver. Profe, yo digo la segunda. Profe, o saldría... Menos Saldría 0.202. A ver, en la respuesta de la intensidad, ¿cuánto es la respuesta de intensidad? 6.75 por 10 a la 7. Correcto, muy bien. 6.75 por 10 a la 7 newton por coulomb. Ya, ¿y en la fuerza? Menos 0.202. Correcto, menos 0.202 newton, ¿verdad? Bien, estudiantes, muy bien. Han estado muy bien hoy día. Ya voy a tomar lista porque ya tenemos que salir. Ya están listos para resolver los problemas. El problema es igualito a este. Lo único que cambia es esta carga y esta distancia. Y luego esta otra carga que es de 3 nanocoulombs. De ahí es lo mismo. Atención a la lista. Ahí sí, todo el mundo abre la ventana. Para que por si acaso no le pongan falta. Los que no contestaron a mi llamado, sí les voy a poner falta.